Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Los atributos espirituales de un verdadero cristiano. Después de elegir a sus 12 apóstoles, Jesús dio el sermón más extraordinario que jamás se haya dado, el Sermón del Monte. De acuerdo al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 17, Jesús la encontraba en una llanura, pero según Mateo, estaba en un monte. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1. Así pues, cabe la posibilidad de que haya entregado este mensaje en un lugar plano, al pie o en la encima de una montaña, o de que lo haya predicado más de una vez. En este sermón, Cristo habla de las características esenciales que debe tener un cristiano para entrar en el reino de Dios, cumpliendo así la profecía del libro de Isaías, capítulo 42, versículo 21. El Jehová se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Cristo afirma haber hecho precisamente esto. No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. El término cumplir es una tradición del vocabulario griego plero, que puede significar llenar al máximo nivel. Dice al respecto, llenar por completo. Explica el significado de plero en este pasaje para dar un significado verdadero o completo. Eso es exactamente lo que Cristo hizo con la ley de Dios. En el Sermón del Monte la llenó al máximo de significado espiritual. Veamos el contexto de este magnífico sermón. No hacía mucho que los escribas y fariseos habían criticado a Jesús por no seguir sus tradiciones en relación con el día de reposo y otros mandamientos. Por lo tanto, Jesús aprovechó en esta ocasión para contrastar la intención original de la ley de Dios con las enseñanzas farisáicas de fabricación humana que la distorsionaron. El Sermón del Monte fue predicado ante una gran multitud en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1. Y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, hasta el 7. Y Lucas, capítulo 6. Dice Jesús, les enseñaba en razón a su anuncio de reino venidero en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. En los corazones de cada judío pudieron haber seguido interrogantes normales como: ¿merezco entrar en el reino del Mesías? ¿Soy lo suficiente justo como para cualificar y poder entrar? El único código de justicia que el pueblo conocía era el que había establecido los líderes religiosos de entonces, los escribas y fariseos. Podría ser aceptado en el reino del Mesías alguien que siguiera esas normales. Por lo tanto, el sermón de Jesús debe entenderse en el contexto de su ofrecimiento de reino a Israel y la necesidad de arrepentimiento para poder entrar en él. El sermón muestra cómo debe conducir su vida una persona que tiene una relación correcta con Dios. Jesús comenzó su sermón con las bienaventuranzas, declarando
que se inicia con buenaventurados, que significa felices o dichosos. Y en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, las cualidades que Jesús menciona en esta lista: los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, etc. Obviamente no podían ser producto de la justicia faraística. A los fariseos les preocupaban principalmente las cualidades externas, pero las que Jesús menciona son internas. Estas solo se producen cuando hay una correcta relación con Dios mediante la fe. Cuando uno pone su confianza en Dios. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 1. El Sermón del Monte se divide en 3 secciones. El primero, la aplicación de la ley, y el segundo es el contraste entre la ley de Dios y de las tradiciones de escribas y fariseos, y el tercero es la diferencia entre la aplicación de la ley según Jesús y según los escribas y fariseos. Buenaventuranzas. Jesús comienza describiendo 8 buenaventuranzas, que es un término cristiano transcrito del latín beatitudo, de variado del latín vitus, que significa bendecido o feliz. En la versión Vulgata de la Biblia, la palabra griega traducida como buenaventurado en estos versículos es Makarios, que también significa bendecido o feliz. Son la prueba de lo que internamente sucede en los verdaderos cristianos y cómo ellos se manifiestan mediante el Espíritu Santo de Dios. Estos términos no comienzan describiendo en sí la ley, sino las actitudes que tales personas deben tener. Revelan los valores espirituales internos, el fruto que produce el Espíritu de Dios: humildad, sensibilidad al pecado y sus consecuencias, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, pureza, paz y perseverancia. Esto es lo que la ley de Dios desarrolla en nosotros a través de Cristo. Por supuesto, esta es una meta, aunque nadie puede alcanzar la perfección. Debemos manifestar cada vez más estas virtudes. Buenaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. ¿Por qué Cristo aquí dice el reino de los cielos y no el reino de Dios? Como aparece en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 20. Recordemos que Mateo se dirigió principalmente a un público judío que tenía en muy alta estima el nombre del templo de Dios. Por esa razón evitaban en lo posible utilizar referencias directas, y quizás por eso utilizaban un eufemismo como cielo en lugar del nombre de Dios. Las bienaventuradas de ser pobre de espíritu es el principal atributo de un cristiano y fue escogido cuidadosamente por Cristo. Observe que describe a quien no posee el orgullo y la arrogancia del espíritu carnal humano. Alguien pobre de espíritu está lleno de humildad y se da cuenta de cuánto necesita al Espíritu de Dios y de cuán imprescindible es solicitárselo.
a Dios continuamente. La versión de la Biblia Palabra de Dios para todo dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos pertenece. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, habla de este mismo principio. Pero mirarle a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Qué contraste con los escribas y fariseos. La mayoría de ellos se creían muy justos y espiritualmente superiores al común de la gente, y estaban llenos de orgullo y vanidad. Como líderes espirituales y maestros distorsionaron muchas de las leyes de Dios con sus tradiciones en lugar de resplandecer la dimensión espiritual de la ley. Así pues, una vez que se tiene esta primera característica, es posible estar listo para la siguiente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Cuando una persona es pobre en espíritu, porque reconoce sus fallas, puede ir ante Dios, que lo ayude a ver el mundo que lo rodea, como Él lo ve, con todos sus pecados y maldades, y afligirse por su lamento estado. Vemos esta actitud en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, donde Dios dice: pasa por medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que clamen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Un verdadero cristiano sabe que la lucha espiritual contra el mundo no es algo de poca importancia, sino un asunto muy serio. En Santiago capítulo 4, versículo 8 hasta el 10, describe esto perfectamente. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos, y lamenten, y llorad. Vuestra risa es convertida en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Por lo tanto, nunca debemos perder nuestra sensibilidad ni acostumbrarnos al pecado, sino en cambio lamentar la condición de este mundo. Sin la ley oral, venga tu reino. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 5. Esta bienaventuranza es similar a la primera, pero la mansedumbre significa principalmente gentileza, amabilidad, cortesía. Y otro comentario bíblico añade: no dejarse invadir por un sentido de autoimportancia, ser gentil, humilde, considerado. Números capítulo 12, versículo 3. Describe a Moisés como la persona más mansa sobre la tierra. Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El libro de Mateo capítulo 11, versículo 29. Si usted es manso, estaría dispuesto a aprender y demostrar humildad ante los demás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serían saciados. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 6. Esto describe un deseo profundo de creer espiritualmente en gracia
y conocimiento. El segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Así como hay un apetito para comer, también debe haber un apetito espiritual por los caminos y las verdades de Dios. Recordemos, la justicia requiere guardar las leyes de Dios. Buenaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 12 y el 13, resumen así este principio. Así alabar y hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que ser misericordioso produce grandes beneficios de parte de Dios. En Colosenses capítulo 3, los versículos 12 y el 13, nos dice cómo aplicarlo. Vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Debemos mantener una pureza de corazón y pensamiento delante de Dios, a pesar de la influencia perversa del mundo. Como dice Tito, en el capítulo 1, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por tanto, tenemos que alimentar pensamientos saludables, positivos, como sugiere en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serían llamados los hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Ser pacificador no es fácil, ya que el mundo está lleno de conflictos, pero Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, los versículos 17 hasta 19, no pagues a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos recordar que a final de cuentas, Dios es quien está a cargo. Buenaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10. Vendrán inevitables persecuciones, como Cristo dijo, estas cosas os he hablado, para que en mí tenga paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Pablo añade en el segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, cristianismo y persecución
van de la mano. Un verdadero cristiano está dispuesto a sufrir persecución por ser fiel al camino de Dios. Atributos espirituales. Ahora veamos una descripción de los atributos espirituales de un verdadero cristiano y de los efectos resultados que él o ella deben mostrar en el mundo. Cristo usa dos comparaciones para ilustrarle que, punto, la sal y la luz. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿cómo que sería salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. La sal es conocida por tres atributos principales. El primero es evitar el deterioro por ser un antiséptico y preservante. La segunda le da sabor a los alimentos. El tercero, antiguamente, era muy valiosa, sobre todo en tiempos de Cristo, la sal como preservante. Cristo se refiere a su primera cualidad. Evita que los alimentos se echen a perder. Esto significa que mientras más libertad adquiere la sociedad para quebrantar las leyes de Dios, más se corrompe, como lo manifiesta cierto comentario. Esta descripción de la sal no se refiere solo al cristiano, sino también al mundo en que se halla inmerso. ¿Qué implica esto? Que claramente hay descomposición en la tierra, que hay una tendencia a la contaminación, la podredumbre y lo repugnante. Eso es lo que la Biblia declara acerca de este mundo. Es pecaminoso y malvado. Es como la carne que tiene a corromperse y solo puede conservarse en buen estado mediante el uso de un preservante y un antiséptico como la sal. A consecuencia del pecado, la vida en el mundo en general tiende a la decomposición, lejos de mejorar la vida tiende a ser. Exactamente lo contrario, el mundo sí es abandonado a su suerte, es propenso a infectarse. Existen gérmenes de maldad, microbios en el cuerpo mismo de la humanidad, que a menos que se controlen, causan enfermedad. Esta tendencia hacia el deterioro moral se ha visto sobre todo en tres periodos: en los días de Noé, en Sodoma y Gomorra, y en nuestros días. Si perdemos la oportunidad de ser la sal de la tierra, dejándonos corromper por los pecados que nos rodean, perdemos nuestro valor ante Dios. Debemos preservar las leyes y los valores de Dios en nuestras conversaciones, conducta y acciones, porque de lo contrario nos volveremos inútiles, tal como la sal contaminada. La sal de sabor a los alimentos. No solo debemos evitar ser contaminados por la sociedad, sino que debemos darle buen sabor con nuestro ejemplo. Esto quiere decir que no solo debemos sentir las influencias negativas, sino que debemos contrarrestarlas con algo positivo, al igual que una pizca de sal le da gusto a un huevo. Así nuestra forma de hablar y conducta deberían producir un efecto positivo a nuestro alrededor. Como dicen Colosenses, capítulo 4, los versículos 5 y 6.
Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. La sal era muy valiosa. La tercera característica de la sal era su escasez y alto valor en aquel entonces. La palabra salario proviene del latín salarium o pago en sal, porque a los soldados romanos a veces se les pagaba con sal por su gran precio en lugar de dinero. Solo una pesca de ella podría mejorar el sabor y también podría utilizarse como antiséptico. Cristo dijo que los verdaderos seguidores serían pocos, pero muy valiosos para Dios, siempre y cuando no perderían estas cualidades espirituales. Puede que no seamos de gran valor para el mundo, pero si lo somos para Dios, la luz del mundo. Esto nos lleva a la siguiente descripción. La otra forma de vivir, las buenaventuranzas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelario, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El libro de Mateo, capítulo 5, los versículos 14 hasta 16. Una vez más, esta ilustración tiene importantes implicaciones. Si se apaga la luz, todo se convierte en oscuridad, la cual es simplemente la ausencia de luz. La sociedad está en tinieblas y debemos ser luz para la misma, porque está en oscuridad, porque la mayoría de la humanidad desobedece las leyes de Dios y se niega a hacer su voluntad. En la medida que la sociedad se resiste a ello, trae sobre sí oscuridad. De hecho, la sociedad solo ha tenido éxito cuando ha aplicado, aunque imperfectamente, los principios de Dios. Vemos el resultado de ello en las naciones que los han practicado y las que no, como dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 19 hasta el 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo bueno, porque todo aquel que hace todo lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. La luz de claridad y transparencia. Esto significa tener la cualidad infantil de la inocencia sin motivos ocultos. En el 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 20 dice: inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión. Filipenses capítulo 2, los versículos 14 y 15. Añade a hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. La luz permite ver cómo son realmente los objetos. La verdad
de las cosas. La palabra de Dios se compara a una lámpara, porque su luz revela la verdad de las cosas. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, la palabra griega aletheia en Juan, capítulo 3, versículo 21, describe principalmente la realidad de una cosa. Se utiliza específicamente para detonar una realidad que debe ser considerada como firme y por tanto sólida y válida y obligatoria. Por lo tanto, define lo que es verdad. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 9, y en el capítulo 8, versículo 12, vemos a Cristo como la luz que trajo la vida abundante, es decir, la manera correcta de vivir, conforme a las leyes de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 26, los versículos 14 hasta 18, vemos como Pablo lleva la luz de la verdad a un mundo gentil sumido en la oscuridad. La luz y el efecto de triangulación. Una fuente de luz refleja los objetos, lo que luego la retienen, capta y retienen. Veamos ahora el efecto espiritual reflejando la luz, haciendo que otros vean nuestros ejemplos y de esa manera glorifiquen a Dios. Por lo tanto, el reflejo que proyectamos proviene de Dios, que es la verdadera fuente de la luz. Estos son los dos efectos de poner en práctica las bienaventuradas. Llegan a ser como la sal y como la luz para el mundo que nos rodea. Pero algunos podrían preguntar, ¿acaso la ley que expuso Cristo no deroga la ley del Antiguo Testamento? Definitivamente no, responde Cristo. Al contrario, Él explica por qué no le deroga y cómo por el contrario la enriquece y magnifica. No penses que ha venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y hemos visto que la palabra cumplir significa principalmente llenar por completo. Además, tiene un significado secundario, perfeccionar, que también encaja. Dado que en el capítulo 5, versículo 21 hasta el 48, Jesús define la justicia explicando el verdadero significado de la ley como algo que se opone a interpretaciones superficiales o ironías. Lo mejor aquí es entender plerio como cumplir, en el sentido de darle su significado verdadero, es decir, darle la interpretación definida de la ley que ahora era posible por la presencia del Mesías y su reino, lejos de eliminar la ley. Las enseñanzas de Jesús profundizan su intención y sentido divino, debido a que el propósito de la ley y los profetas eran señalar a Jesús como la meta. Ahora Él podía revelar su verdadero significado y así hacer que se cumpliera. Este punto de vista concuerda con la expectativa de que el Mesías no solo preservaría la Torá, sino que también explicaría clara y definitivamente su significado. Sin duda, Cristo cumplió todo esto. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y empieza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí.
Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés para la bendición de su pueblo, lo cual que se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y tenga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche, buen amanecer, y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida, y hasta la próxima. Amén.